Extendemos una calurosa bienvenida a todos los que sintonizan en esta sesión de Uri Lewis, Fundamentos Bíblicos. Hemos estado llevando a cabo en estos últimos estudios una serie basada en segunda carta del apóstol Pablo bajo inspiración a Timoteo. El título en general de esta porción desde mediados de del segundo capítulo hasta inicios del cuarto capítulo de esta epístola, esta carta, se titula Triunfando en tiempos peligrosos. En nuestra primera serie de sesiones nos dedicamos a desglosar los versículos de 2 Timoteo 2, 19 al 26, que titulamos consagrándose uno a usos honrosos. Y dimos muchos pasajes para avalar y para refrendar las enseñanzas de este pasaje. Y luego la segunda, que es la que continuamos ahora, segunda sesión o segunda sección, 2 Timoteo 3, 1 al 9, la hemos titulado Resistiéndose al mundo carnal. En el futuro seguiremos en el tercero de estos párrafos o de estas secciones, en 2 Timoteo 3, 10 al 17, que titularemos Persistiendo en el Espíritu Santo, y terminaremos con los primeros 8 versículos del capítulo 4 de 2 Timoteo, prosiguiendo al premio supremo. Pero ahora vamos a volver a la actual subsección, resistiéndose o resistiendo al mundo carnal. Y en esta porción, en nuestro último estudio, estudiamos los primeros 3 versículos del capítulo 3, y son tremendos estos versículos, y hoy vamos a comenzar con el versículo 6 de esta porción, pero vamos a leer para enfocar un poco y para enmarcar el trasfondo, el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Y dice en el capítulo 3 de 2 Timoteo, comenzando con el versículo 1, sabe también esto, es importante saberlo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Realmente uno tiene que entender que los postreros tiempos comenzaron desde el día de Pentecostés, pero ahora ya, por supuesto, entendemos que estamos más cerca al final de los tiempos peligrosos que nunca, pero estos son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque en este periodo lo que hace que sea peligrosos es que habrá personas, hombres, mujeres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Y ahora vamos a enfatizar: a estos evita. Final del versículo 5. Ahora, eso nos introduce, pues, en esta porción que es nueva a esta serie. 2 Timoteo 3:6 dice: porque de estos son los que se adentran o entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas, mujeres sin moral, sin convicciones legítimas. Llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Solo pueden producir lo que nace de la vieja naturaleza totalmente corrompida. Ahora, la Biblia nos recuerda: a estos evita, los que hacen todas estas cosas. No te dejes influenciar por estos tipos, ni en persona, ni por medios de comunicación, como
por ejemplo, los iPhone, los teléfonos móviles, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, ni en el cine, ni por grabaciones, ni en spots publicitarios. No te dejas llevar por esa sutileza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero luego ahora dicen lo que hacen descaradamente. Falsos maestros especializan en cautivar a mujercillas. Hay unos versículos en 1 Timoteo capítulo 5, verso 6, por ejemplo, mas la que vive en placeres, viviendo está muerta, no está viviendo una vida que tenga valor, que merece lo que es el precio de su mismísima alma. Versículo 13 de 1 Timoteo 5. Y así también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, chismoreando. Y no solamente ociosas, sino también chismosas e indiscretas, hablando cosas que no debieran. Y estas contrastan, por supuesto, con las mujeres nobles, las mujeres sensatas, las mujeres santas. 1 Timoteo 5:10. Este tipo de mujer pues tiene testimonio de buenas obras. Y si crió hijos, pues si ha ejercitado la hospitalidad, pues si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Estas son las cualidades de lo que ha hecho, lo que hace una mujer considerada noble, recta. Entonces los falsos entrometidos, estos falsos maestros, no toman en serio el pecado, niegan el castigo eterno y proclaman lo que satisface a la carne, atraen con los apetitos, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas facilillas, las mujercillas que se describen aquí, aunque temen las consecuencias de sus pecados, todavía tienen el atisbo de su conciencia que nunca pueden eludir o escabuirse de ella, pero no se avergüenzan de sus pecados. Y para ser arrastrados por sus bajos impulsos, se dejan llevar por su debilidad moral. Y luego dice en el versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 3 que siempre estos y estas en particular están siempre aprendiendo, solo quieren satisfacerse, bamboleando de un lado al otro y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, no están abiertas a la docencia del Espíritu Santo. Estas, trágalo todo, se sienten raptos ante estos falsos maestros sin capacidad de razonamiento moral, doblegando sus oídos en comezón de oír. El mismo 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias los deseos de su vieja naturaleza, las propias concupiscencias. Y por eso, ante los que se anteponen a Dios y a su verdad, ellos prefieren sencillamente seguir lo que indican estos que les llevan río abajo. Y luego 2 Timoteo 3:8, seguimos comentando sobre este pasaje, dice de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, cuando Dios mostró la legitimidad y su poder de su palabra, que fue comunicada por revelación al pueblo de Israel y a los egipcios entre los cuales ellos vivieron, en el libro del Éxodo, pues los demoníacos magos
influenciados para hacer hazañas, prodigios mentirosos, totalmente engañando a los sentidos. Se pusieron a seducir, ese es el sentido del nombre, Janes, seductor al pueblo, y a resistir, la palabra hambres, tiene esa raíz de resistir a Dios. Pero en la antigüedad y en el presente, en el mundo pagano, estos ambientes sociales están plagados de extrañas doctrinas totalmente ajenas a la verdad. Otra, entre esta mezcolanza de gente extranjera y extraña que subió con Israel desde Egipto, ahí mismo lo dice en Éxodo 12:38, también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes. No eran todos del pueblo redimido, el pueblo señalado para estos fines, pero les acompañaron, querían aprovecharse físicamente. Y entre ellos hubo quienes se prestaron para seducir Janes al pueblo en el desierto y en sus andanzas, y para resistirse hambres a Dios. Números 11:4, la multitud de raza mixta que había entre ellos, que hubo un vivo deseo, no se habían apartado, no, tenían un espíritu, un alma regenerada, con nuevos apetitos posibles, puramente carnales. Y dice que ellos tenían un vivo deseo de lo viejo, de lo que satisfacía la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer esta carne que antes disfrutábamos en Egipto, cuando tenían la mejor comida? Pan de ángeles que Dios les proveyó cada día en el maná. Ahora, ellos eran corruptos de mentalidad, y esta es la mente, la primera facultad. Pone ahí corruptos de entendimiento. Y la mente es la primera facultad con que Dios creó al hombre a su imagen para retener su sabiduría, que solo puede venir de él por revelación. Así nos dice Isaías 55, que sus pensamientos no son los nuestros. Tiene que venir a nuestro entendimiento por medio de su palabra. Y luego dice réprobos en cuanto a la fe, y estos réprobos en voluntad. El área de la fe es el terreno de la voluntad, obedecemos o no obedecemos. Esa es la totalidad de lo que es la vida de la fe. Y la voluntad es la segunda facultad con que Dios creó al hombre a su imagen para actuar en obediencia a su palabra por fe. Y claro, a partir de eso, pues afecta la emotividad, las emociones, que es la tercera facultad para desear apegarse en amor a lo que Dios honra, a lo que Dios ama, a las cosas que Dios aprueba. Y luego, en consecuencia de eso, pues también paraliza la conciencia, que es la cuarta facultad que la palabra de Dios menciona, en términos de no palpar, no tener ninguna sensibilidad hacia la justicia de Dios, y corrompiendo así su norma para la santidad. Por eso dice que la única cosa que nos puede aliviar de esa total corrupción es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar la mente en el área de la sabiduría, y luego, en consecuencia de esa sabiduría, pues informar nuestra voluntad para que actuemos en obediencia por fe, el área de la fe. Y cuando eso se establece, ya sabremos cómo dirigir nuestra apetencia para amar y apegarnos
para motivarnos por las cosas que Dios ama y que Dios, que honra a Dios, que Dios aprueba, y en consecuencia estaremos ejercitados en el discernimiento, en el bien y el mal, en nuestra conciencia. Y es la que nos instruye en nuestra conciencia para efectos de santidad. Y por eso, pasando al versículo 9, indica la consecuencia, el resultado. Según Timoteo 3:9, nos indica que la futilidad, la inutilidad, el callejón sin salida en que este tipo de personas se meten en términos de su alma y en términos de su futuro eterno. Dice, mas no llegarán muy lejos, habrá algo y van arrastrando a muchos hasta que descubran, porque su insensatez será manifiesta a todos a la postre. No te dejes, no dejes llevarte tanto tiempo para que seas engañado. No llegarán muy lejos, algo lejos sí, porque tú le permites si tú vas por ese camino, pero toparán, todos toparán. Es un cañón sin salida, como también lo fue la de aquellos, los magos y los dirigentes en Egipto, que se resistieron a la voluntad de Dios. Ninguna persona queda trancado en un punto cero. Eso no existe en el mundo espiritual. O irán de mal en peor, mire lo que dice según Timoteo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías porque irán en aumento para mayor impiedad. La cosa va siempre a más si vas por el camino de mal en peor. Según Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No, uno no sencillamente se sienta y ya está en punto muerto, trancado en ni fu ni fa. No, no. Siempre, si no estás yendo enérgicamente hacia lo que agrada a Dios, pues vas precisamente enérgicamente en el otro sentido, porque tu vieja naturaleza no descansa. Satanás anda alrededor buscando a quien devorar y tiene su mejor aliado en la vieja naturaleza de todo ser humano. Entonces, siempre el hombre o está yendo de mal en peor, o si realmente despierta tú que duermes, la noche ya se acerca cuando nadie puede trabajar y ya la noche se va a acabar y va a venir el día en que todo se va a descubrir. Entonces, o vas de mal en peor porque no tomas en serio lo que Dios te dice en su palabra, o vas de bien en mejor. Mira los pasajes que nos confirman. Y también todos, dice 2 Timoteo 3:12 más adelante, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque si se dejan, el mundo los arrastra, pero si vas a resistir, si vas a ir contra pelo, pues vas a padecer persecución. Esa es la divisa de los que realmente van de bien en mejor y avanzando en su vida espiritual. Y 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú. La persistencia requiere enérgico compromiso a unas convicciones. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que lo aprendiste del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y luego dice en 2 Pedro 1:8, porque si en vosotros están las cosas que se describen, un proceso de añadir en los versículos de 2 Pedro 1, del 5 al 7, que son 8 peldaños para ir subiendo y escalando. Para subir hay que poner energía, para ir abajo solo tiene que soltarse y vas tumbando, pero para ir hacia arriba, añadiendo la fe, virtud, conocimiento, la fe, virtud, conocimiento, dominio del Espíritu Santo, y añadiendo a todo eso paciencia, y a todo eso piedad, y a todo eso afecto fraternal. Y luego el último paso es la manifestación en tu vida de la plenitud del amor ágape, que solo puede provenir de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, escalando, dice, si estas cosas están en vosotras y abundan.
Abundar significa que vas incrementando en valor y en sustancia y en cantidad. No os dejarán estar ociosos. El que está ocioso se deja llevar por los tumbos del aire, del viento, del ambiente en que se encuentran. Pero esto no os dejará estar ociosos ni estériles, infructuosos en cuanto a la relación de crecimiento, creciente intimidad con el Señor Jesucristo. Y dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme y avanzar en vuestro llamamiento y elección. ¿A qué nos llamó el Señor? Para ser cada día más y más como Cristo. Porque haciendo estas cosas no caeréis a más. Y luego Pedro termina recordándonos y por eso Pedro en su epístola nos amonesta, nos insta sobre cuál de estos caminos elegir, de mal en peor o de bien en mejor. Dice al final, el último versículo de su segunda carta, más crecer. Crecer significa avanzar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. Tendremos que rendir cuentas de cómo vivimos bajo el señorío de Cristo, que siempre está en pie. Nadie puede cambiar el hecho del señorío de Cristo. Y luego nos acordamos que los de mal en peor, ansían desviar a los elegidos en su intelecto, en su intento inútil de aliviar la acusación de su conciencia. La razón por qué esta gente mala quiere aglutinar, quiere acicatear, quiere incitar, quiere fomentar las masas para sus pensamientos, porque su conciencia está tan herida, tan inquieta, que buscan a otros y piensan que entre la multitud se puede, por lo menos, si otros piensan y avalan lo mismo que una persona que va por mal camino, pues entonces ya piensan que eso les alivia. Lo único es que influenciándose unos a otros resultará a la postre de que va a haber más de tener que dar cuenta en el sentido negativo por su vida, porque Romanos 2:15 dice, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones y no la pueden borrar, dando testimonio su conciencia, que maneja sus pensamientos, acusándole aún, excusándole unos a otros. Cristo mismo dijo a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los unos de los otros, pero Dios conoce vuestro corazón, porque lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Y el que va a dar la última palabra sobre lo que será el destino eterno de tu alma, pues el Señor, es el Señor. Cuidado, escapa de las cosas que Dios considera como abominación. Pero la Biblia dice, pero no irán más lejos. Y ahí claramente nos indica, no irán más lejos. Los bíblicamente sensibles ven esa insensatez y luego todos lo van a notar indefectiblemente, no va a haber ninguna duda. Y Cristo lo va a aclarar en su reino y en su manifestación para los creyentes y al final de su reino milenial ante el juicio del gran trono blanco. Esto ocurrió fulminante y culminantemente con Janes, que representa seducción, y Jambres, resistencia. Entonces, estos son elementos integrantes, la seducción, la resistencia, son elementos que integran a la apostasía y a la rebelión. Bueno, ahora vamos a entrar en el siguiente de nuestros subapartados, es decir, triunfando en tiempos peligrosos, y con este comentario del versículo
9 de 2 Timoteo 3, pues concluimos también la sección sobre resistiendo al mundo carnal, consagrándote a usos honrosos, los versículos 19 al 26 del capítulo 2, y luego ya terminamos esta primera parte del capítulo 3 de 2 Timoteo, resistiendo al mundo carnal. Pero ahora vamos a entrar en el tercero de estas secciones, en 2 Timoteo, y vamos ahora a introducirnos en la sección de los versículos 10 al 17 que titulamos Persistiendo en el Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 10 de 2 Timoteo leemos: pero tú, ahora, cuando tú lees la palabra de Dios, eso te está dirigiendo la palabra a ti. Pablo influenciaba en la vida de un joven muy sensible hacia las cosas de Dios, cuyo nombre era Timoteo. Y gracias a Dios que tenemos ahora por escrito, bajo inspiración y preservación del Espíritu Santo, precioso y esta gloriosa epístola, esta carta, escrita a este joven, pero corresponde a nosotros. Estamos en la mismísima condición en que se encontraba Timoteo para la docencia. Y mira lo que dice el verso 3. Pero tú has conocido, gracias a Dios, por profesores, por maestros, por dirigentes espirituales realmente maduros, porque tú has conocido y eso es importante, entender que cada vez Pablo en cada una de estas palabras le antepone el pronombre posesivo, mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi caridad, amor, mi paciencia. Pues vamos a desglosar entonces. En este versículo, dado que vendrán tiempos peligrosos, pues por causa de hombres impíos e impostores, pues el creyente tiene que esforzarse al máximo. La tendencia de no hacer nada es ir abajo. Es más fácil que alguien, si es que estás arriba en una banqueta, que te tiren hacia abajo o te jalen hacia abajo, y no que tú le levantes a ellos, pero hay que esforzarse. Tenemos ahora infinitos recursos para no solamente vivir de victoria en victoria, sino de influenciar a otros para moverse con energía, de esforzarse al máximo para permanecer en la sana doctrina, arraigada en las escrituras inspiradas divinamente, lo que produce el carácter fiel. Él está transformando el carácter nuestro a la imagen de Cristo Jesús. Ese es nuestro llamamiento, para que en esas condiciones impactemos a máximo en los que ya son de Cristo, porque son los que pueden recibir impacto espiritual, y ganar para Cristo a los que no son de Cristo, los que están muertos en delitos y pecados. Entonces, esta conducta constante, especialmente, trasciende en situaciones de tribulación, en claro contraste con los falsos, que se llevan fácilmente con las multitudes que van hacia la perdición. Entonces, escucha, la didáctica, la capacidad de enseñanza, el ejemplo en su conducta, la motivación, el propósito que le inspira, el compromiso a las cosas que representan la fe revelada una vez a los santos, la persistencia en relación con personas, la palabra longanimidad, la actitud que debe envolver todo, que es el primero del fruto del Espíritu, amor, y luego el sacrificio, la paciencia en beneficio, o la paciencia bajo las presiones de la circunstancia del apóstol, ciertamente trascendía en obediencia activa y honor exaltador a Cristo Jesús. Esta es la forma
de que Cristo sea preeminente entre muchos hermanos, que tú llegues a ser más y más como Cristo y muestre estas cualidades. Ahora, hablamos de la obediencia activa en esta situación. Por ejemplo, la enseñanza, vamos a mirar cada uno, la doctrina, la didáctica, es lo que manifiesta el Señor Jesucristo a través del Espíritu. Nos quiere enseñar, instruir. El Espíritu toma lo de Cristo para hacérnoslo saber. Y en la conducta es el ejemplo, la virtud. Esta es una obediencia activa que produce. Y luego el propósito, la meta, la motivación que nos hace cumplir con el gran incitador en la vida de Pablo, extendiendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú estás motivado por eso? Pues aquí Pablo nos da el ejemplo de que eso es posible. Y es porque él sigue el ejemplo de Cristo. Esto es un requerimiento y por eso cuando vemos que se cumplen otros, pues sabemos que se puede cumplir en nosotros. Elías era un hombre como nosotros, pero él oró fervientemente y hubo grandes resultados. No debemos pensar que no tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. Y luego la palabra fe está hablando de la entrega, el compromiso a lo que Dios revela. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, cree en lo que Dios dice acerca del futuro, de todo el mundo, pero en la que tú estarás implicado. Y la convicción de lo que no se ve, la única forma que puedes saber algo a ciencia cierta en términos del mundo espiritual invisible es lo que encuentras en la palabra de Dios. Y luego la palabra longanimidad tiene que ver con persistir en relaciones con otras personas, aunque ellos te resisten, te maltraten. Tu deseo es que ellos conozcan a tu Salvador. Si es un creyente en la fe, que crezcan. Como todos tenemos la obligación de crecer, de no ir llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego la caridad o el amor, una actitud sacrificial. El ágape es el tipo de amor que se sacrifica en bien de la persona que se dice amar, y Dios amó a todos y pagó el más culminante, incomparable, insondable sacrificio para lograr el máximo bien, es decir, creados a su imagen y estar eternamente con Él, disfrutando en sabiduría, en plenitud, de cumplimiento de la fe, en el amor, en la santidad, en su presencia. Y luego la perseverancia, la paciencia. Esto tiene que ver con aguantar bajo las circunstancias. Entonces, pasemos al versículo 11, segunda Timoteo 3, y las primeras dos palabras del versículo 11 de segunda Timoteo 3, persecuciones y aflicciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estamos hablando ahora de obediencia pasiva en el sentido, activa es lo que yo hago, pero pasiva es cómo yo resisto cuando mi entorno me es difícil. Persecuciones significa sufrimientos causados por personas. Y hay una palabra que en español se traduce, hay dos diferentes palabras que se traduce por paciencia en inglés, en español, pero en este caso son dos diferentes palabras. Persecuciones, sufrimientos por parte de las personas, requiere del creyente lo que la Biblia usa la palabra macrozumía, es una mecha larga, macro, grande, y zumía es temple, es decir, un espíritu que aguanta
largo tiempo en relación con otras personas, no sencillamente, fulminantemente, cortar. Y hay algunos que son muy iracundos. El momento que dice una sola palabra que no les gusta, ¡pum!, ya estallan. Y eso no tienen macrozumía. Pero luego la palabra aflicciones tiene que ver con sufrimientos por circunstancias. Y aquí hay otra palabra en el griego que es hupomoné, es aguantar por debajo. Hupo es debajo, moné, debajo del peso de las circunstancias y la presión. Y luego la segunda frase del versículo 11 dice, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En este primer viaje misionero, Pablo salió con Bernabé desde Antioquía y luego llegó a Antioquía en Asia Menor. Y había varios que llevaban el nombre de uno de los helenistas, de los Seleucidas, pero también tenemos el primer pueblo, ciudad, en el que él predicó en la sinagoga, fue en Antioquía de Asia Menor. ¿Y qué pasó ahí? Pues en Antioquía, pues le repudiaron, le hicieron la vida imposible. Entonces ellos se marcharon al siguiente, de esos, la siguiente ciudad, Iconio, y ahí le acosaron terriblemente hasta que tuvieron que sacudir el polvo de sus pies contra los habitantes y seguir a la siguiente ciudad en el periplo, en ese itinerario, Listra. Y en Listra ya se había acumulado tantos que le iban siguiendo de una ciudad a otra a estas alturas, como una jauría de jabalíes, y ahí le apedrearon. Ellos pensaron que le habían matado y le arrastraron fuera, pero el Señor no permitió que falleciese Pablo. Y él se reincorporó. Y Timoteo a lo mejor estaba consciente, parece que él era de Listra, y de ahí procedieron a Derbe, donde al final pues tuvieron una receptividad y luego volvieron confirmando a los hermanos en la fe con mucho valor, muy valientes. Entonces él habla de las persecuciones que él había sufrido. Mira lo que dice, hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 11, él dice, no solamente como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, pero luego él se refiere a otras persecuciones que él había sufrido. Y hay una lista bastante completa en 2 Corintios 11, 23 al 28, dice, son ministros de Cristo estos que andan falsamente diciendo que están predicando el verdadero evangelio. Pues como poco sabio hablo, pues yo soy más ministro de Cristo. Y como lo mostré, como mostré mi compromiso que resulta, mis convicciones que resultan en un compromiso que a veces viene a tremendo precio. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, no se le permitía llegar hasta 40, pero 39 sí. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecí naufragio. Una noche y un día estuve en las profundidades. En jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, que son a lo mejor los peores en cierto sentido. En trabajo, en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. ¡Qué tremendo! Presiones externas y tremenda angustia y pesar interno. Pero luego, ¿qué dice la última frase de 2 Timoteo 3:11? Mire, qué tremendo.
Segunda Timoteo 11 al final, pero de todas ellas me ha librado el Señor y te librará a ti también. Que todos nos acordemos que de todo trance nos librará el Señor. Ahora, muchas veces en vida, pero aunque sea en muerte, muchos. En España, cuando se predicó en tiempos de la Inquisición, pues muchos por causa de su conocimiento de la palabra y del amor a Cristo, pues ellos sufrieron hasta en la hoguera. ¿Quién aguantaría eso? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora pasemos al versículo 12. Estamos ahora en el pasaje que estamos estudiando de 2 Timoteo 3, 10 al 17, persistiendo en el Espíritu. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una norma de vida. Cuanto más amas y vives de la forma que Dios desea, la piedad es manifestar las cualidades espirituales que solo Dios puede producir en la vida y solo en los creyentes, en quien mora el Espíritu, porque solo en ellos se puede manifestar el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ligados a Cristo Jesús, somos y seremos, estaremos padeciendo lo que se lanza contra Cristo. Satanás lo que quiere es deshonrar a Cristo. Y cuando él incita a personas que tienen el mismo espíritu que él tiene, de robar, matar y destruir, pues eso es lo que exactamente hacen. No tienen piedad. La palabra piedad, piadoso, significa mostrar y exhibir cualidades que solo Dios, el Espíritu Santo, puede transformar en el creyente. Pero sabes, este es el proceso que corresponde, que está señalado para cada creyente. No es que solo unos tienen que ir por este camino, sino es lo que Dios ha determinado. Él desea que vivamos piadosamente, entonces la garantía es que vamos a sufrir persecución. Ahora, eso puede manifestarse en diferentes formas, pero es una resistencia a los anes y los hambres. Acuérdate, seducción, tratar de engañar para seducir y para que todos vayan por el camino de la perdición y resistir a la bondad de Dios, la gracia de Dios. Entonces, tenemos un pasaje que muestra y lo vamos a ilustrar en la vida de un santo del Antiguo Testamento. Dice en 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la vida espiritual, la piedad, la vida que manifiesta la transformación, que el Espíritu Santo comienza desde el momento de salvación, cuando Él entra a morar en nuestra vida permanentemente. Pues todas las cosas que pertenecen a esa vida espiritual y la piedad nos han sido dadas en la persona del Espíritu Santo por su divino poder, mediante la creciente intimidad de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Él quiere que vivamos en este espíritu de gloria y de transformadas vidas, lo cual representa la palabra virtud. Por medio, es decir, la incitación, el poderío para llegar al nivel de vivir una vida de gloria que refleja la gloria de Cristo y la virtud que refleja la cualidad de carácter de Cristo, por medio de las cuales esta incitación para esos fines nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay consecuencias de bendición, de gran privilegio, responsabilidad y galardones. 23 menciona la palabra de Dios cuando comparezcamos en aquel día que nos espera delante, de dar razón de nuestra vida. Y Él nos va a revelar en qué grado de privilegio y responsabilidad vamos a reinar con Él en su reino eterno. Mire, las consecuencias de nuestra vida aquí son eternas. Hay que sacrificar todo en el poco tiempo que cualquiera de nosotros vivimos aquí en esta tierra para lograr fines absolutamente sobreabundantes en aquella etapa de nuestra existencia futura donde no hay fin. ¡Qué tremendo!
no es ningún insensato, ningún tonto. El que sacrifica lo que no puede retener para ganar lo que nunca puede perder en valores eternos. Para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Hay un ser divino, el Dios eterno en tres personas, la persona del Espíritu Santo que mora en mí, en el creyente. Y él es, andando en el Espíritu, pues huyo de la corrupción que hay en el sistema mundano por causa de mi vieja naturaleza. Yo puedo resistir, pero solo en el Espíritu Santo, la acción automática de la vieja naturaleza si no estoy en alerta, si no estoy en obediencia. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y luego vamos a dar ese ejemplo de la vida de José el amado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. La vida cristiana comienza con la fe, de la forma en que habéis recibido a Cristo, andad en él, dice la Biblia. Y todos somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo por fe en Cristo Jesús. Entonces, a la fe hay que ya comenzar enérgicamente a añadir, ir aumentando, ir sumando la siguiente etapa, virtud del cambio de carácter. Y a esas dos cosas luego hay que poner el siguiente fundamento, el número 3, virtud, es decir, cambio. Ese cambio de vida, conocimiento, intimidad de nuestra relación con el Señor, como describe en Juan capítulo 15 y número 4, la cuarta etapa del creciente fundamento que se va fortaleciendo con cada etapa o cada lámina que añadimos, pues a esa intimidad, pues es control del Espíritu Santo. Mira, la fe, virtud, intimidad, se añade el control del Espíritu. La Biblia usa la palabra templanza, pero eso significa que tenemos control, el Espíritu controla nuestra vieja naturaleza para producir lo que debe producir la nueva naturaleza. Y luego se añade a esas 4 cosas la número 5, la paciencia. Aguantar en relaciones con personas, pero también aguantar en las circunstancias adversas. Y luego a eso, pues se ha de comenzar a manifestar abiertamente las cualidades que solo Dios puede producir en el creyente, que la Biblia llama piedad. La piedad no es ser religioso. La piedad bíblicamente representa cualidades de Cristo que solo puede manifestar el creyente, en quien mora el Espíritu Santo, por supuesto. Y luego el propósito de todo eso es ayudar a otros creyentes, afecto fraternal, para que ellos también se embarquen en ese proceso de desarrollo hacia la similitud de Cristo, para que luego, número 4, el amor, el ágape, que representa el amor de Dios hacia los que están dentro y hacia los que están fuera, que necesitan. El amor con que tratamos a otras personas debe ser un atractivo para que otros quieran conocer al Cristo que nos proveyó ese Espíritu Santo por nuestra nueva vida regenerada, para que podamos ser representantes y reflectores de las bellezas de Cristo ante el mundo. Entonces, ¿qué dice la vida de José el amado como ilustración? Ahora él fue un santo del Antiguo Testamento y estamos hablando ahora, pero puede ser una ilustración. La razón por la cual José se distinguió de sus hermanos y es porque su padre al final comenzó a hacer lo que debía hacer todo padre: tratar de impactar en la vida de sus hijos para encarrilarles hacia una vida
que tenga valor eterno. Entonces, la fe de José de Jacob, el padre, se comunicó eficazmente a José y él recibió por fe esa gracia de Dios. No lo rechazó, no lo recibió en vano como los otros hermanos mayores. Entonces vemos que José representa el primero de estos pasos cuando él respondió por fe. Pero luego vemos el resultado de esa fe en la segunda de las cualidades que aquí se enumeran en 2 Pedro 1:5, la virtud, el cambio de carácter que lo hizo distinguir tan claramente de la conducta de sus hermanos y que le dio a su padre pues la intimidad creciente con él, pues el deseo de honrarle y le dio este manto de colores o de mangas largas, lo que fuera, que indicaba que él tenía un especial aprecio por el testimonio que estaba dando José en contraste con los demás. Pero número 3, ¿qué le ocurrió? Pues los hermanos le odiaron más, cada vez más, especialmente después de que él les explicó lo que Dios le había revelado, y Dios revela con la absoluta necesidad de comunicar lo revelado a otros, los sueños que Dios permitió que José tuviese. ¿Os acordáis el relato en Génesis capítulo 37? Pero en todo caso, se deshicieron de él, no querían saber más de él y lo vendieron como esclavo a Egipto. Ellos iban a matarle, pero por obra de Dios, por supuesto, más que cualquier treta de ninguno. Dios va a obrar lo mismo en nuestras vidas. Nosotros somos inmortales hasta cumplir lo que Dios, el propósito, si andamos en obediencia. No, nadie puede quitarnos la vida hasta que cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Todos los grandes al final pasaron a la otra vida, pero Dios lo hizo a su tiempo mientras ellos andaban por fe, pues no se arriesgaron a una muerte prematura. La Biblia habla de que esa es la posibilidad. Hay pecado a muerte, para muerte física, para que ya se termine esta oportunidad de granjear privilegio, responsabilidad y galardón en el reino eterno. Entonces, separado de Jacob, ¿qué iba a pasar con José? Bueno, lo que llevó José a Egipto consigo era una relación con el Señor ya establecida. Entonces él creció en intimidad con el Señor y por eso le hizo capaz de resistir a la tentación cuando vino la mujer de su amo, Potifar, para tratar de seducirle. Él inmediatamente hizo lo que la Biblia dice de hacer en la tentación sexual y huyó, se escapó, punto. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues el amo, yo creo que tan buen testimonio había dado y tanta prosperidad había proporcionado a su patrimonio, a José, a Potifar, que él creyó más a José que a la mujer, pero la mujer había hecho tanto escándalo que tenía que hacer algo. No lo mató. Si lo hubiera creído a la mujer, le habría matado a José. Él era un mero esclavo. Pero lo puso en la cárcel y era por pérdida propia, seguro. Él lamentó muchísimo, por supuesto. Pero en la cárcel el Señor estuvo con José porque José le era fiel. Y él, dice la Biblia, le entró hierro, fortaleza a su alma de José para resistir las circunstancias totalmente injustas, adversas. Pero la palabra paciencia, mira, aquí está en la lista. Pero cuando al final Dios permitió que Potifar soñara, porque en la cárcel José había interpretado los sueños del panadero y del carcelero, bueno, del carnicero, por así decirlo, uh, de de Potifar. Entonces se trascendió de que él sabía interpretar sueños. Bueno, Dios lo hizo, nadie puede tener esa posibilidad. Pues le llevaron a Potifar y Potifar pues vio en José
con esa capacidad y esa inteligencia y esa sabiduría, pues las cualidades que solo Dios puede fraguar en la vida de una persona. Y entonces él vio esa piedad que hacía tanta falta, ¿verdad? Y luego, número 7, ¿para qué estaba Dios preparando a José en Egipto? Para transformar a su familia, sus hermanos, en futuros patriarcas del pueblo que Dios iba a apartar para traer bendición a las naciones. Afecto fraternal. Dios está permitiendo en tu vida, si eres del Señor, todo lo que Él permite en tu vida es para adecuarte, para ser más y más útil en sus manos, para ayudar a tus hermanos en la fe, para crecer en la fe. Pero todos tenemos que pasar por este proceso. Entonces José dio el ejemplo. Tú estás dando el ejemplo de pasando por estas 8 etapas para que el amor de Dios trascienda a toda la iglesia, a toda la familia de la fe, a todo el mundo que te rodea. Pues la única forma es crecer en gracia y conocimiento e intimidad con el Señor Jesucristo. Tienes que andar en el Espíritu en base de los principios de la palabra de Dios. Tienes que conocer, tiene que la palabra de Cristo abundar en tu vida. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado en el caso de José es que sus hermanos fueron reintegrados, fueron puestos como progenitores de una nación que luego saldría en el Éxodo con el propósito de establecerse en Canaán para ser un canal de bendición a todas las demás naciones. Muchas veces fracasaron, por supuesto, pero de entre ellos Dios levantó personas fieles. Y un día Israel sí que cumplirá todo lo que Dios determinó que ellos cumplirían en relación con las naciones. Deuteronomio 32, 7 al 9 nos indica que cuando Dios puso los límites, estableció las fronteras de las naciones, pues lo hizo en términos del número, una setentena de los hijos de Jacob, de los descendientes de Israel, que es el nombre que Dios le dio al Jacob que fue madurado por mucho sufrimiento en un verdadero patriarca principal del pueblo de Israel, el otro nombre de Jacob. Bueno, ¿cuál es el resultado? Pues el versículo 8, 2 Pedro 1:8, dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el proceso señalado para cada creyente. Ahora, cuando venimos aquí, las palabras en este estudio son claves. En Cristo Jesús. Atañe a los que están unidos e identificados con Cristo Jesús. Y luego dice, los que quieran vivir piadosamente. Estamos ahora hablando, por supuesto, de este versículo 12. Los que quieran vivir piadosamente. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Entonces la primera frase, hablamos es en Cristo Jesús, porque esto tiene que ver con los que han nacido de nuevo en la familia de Dios y están ahora en Cristo Jesús. Son miembros de su cuerpo, de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y luego los que quieran vivir piadosamente, pues el diablo quiere acobardar al creyente con sufrimiento, van a vivir en resistencia. Pero la palabra de Dios nos indica que Dios, en versículo 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder en el Espíritu Santo, de amor, transformadas nuestras vidas, y de control del Espíritu Santo, templanza. Y luego, también, la otra frase de este versículo, debes saber esto. El sufrimiento de Pablo no es singular,
ni extraño. Primera Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Satanás nos prueba para que pequemos, para que caigamos. Dios permite pruebas para que mostremos su obra en nosotros, que hay triunfo, que hay victoria. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo para que cuando en su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Entonces los que se aplican a adorar a Dios y adornar su confesión con su verdadero compromiso a una convicción auténtica, pues chocarán frontalmente, por supuesto, con el sistema mundanal. Y por eso, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado. Ese es su propósito de Satanás, es de denigrar a Cristo, de traer deshonra. A veces creyentes permiten que se deshonre a Cristo. No debe ser así. Él nos ha llamado con poder, con amor, con dominio propio, por el Espíritu Santo para lograr gloria y virtud. Entonces, los intereses de todo creyente corren a cargo de nuestro soberano paladín y libertador, Cristo Jesús. Ahora que dice 2 Timoteo 3:13, y con este versículo vamos a concluir esta parte de nuestro estudio sobre persistiendo en el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, otra vez, en 2 Timoteo 3:9, ningún punto cero es posible. Dice, y lo que leímos era, van a ir de mal en peor. Evita vanas palabras y palabrerías profanas y vanas, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y aquí mismo nos dice que los malos hombres irán de mal en peor, pero Dios nos ha llamado para ir de bien en mejor, como ya hemos leído en 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 12 realmente. Pero también todos los que quieren vivir piadosamente Cristo Jesús padecerán persecución, como ya hemos leído anteriormente, porque si en vosotros hay estas cosas, las que describen, 2 Pedro 1, 5 al 7, pues no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, ni estériles. Por lo cual, hermanos, 2 Pedro 1, 10, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no va a caer jamás. Y de esta forma os será dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Cristo Jesús. Más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Los impíos nunca desisten, sino incrementan en su impiedad, personas solapadamente engañadoras, con astucia, emplean con astucia las artimañas del error. Estos engañadores se encierran en un ciclo vicioso, van dando vueltas en lo mismo. Y en su esfuerzo de engañar, se enredan ellos mismos cada vez más bajo un poder demoníaco engañoso. Bueno, pues en nuestro próximo estudio comenzaremos con este precioso versículo de 2 Timoteo 3:14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ninguna verdad espiritual se puede aprender si no es por obra del Maestro, el Espíritu Santo. Si respondes a la palabra de Dios como realmente es la palabra del Espíritu Santo de Dios, entonces te persuadirás, estarás persuadido. Si no, pues no vas a persuadir, vas a quedar en el mismo
el mismo rollo, esta vez atrancado en su avance espiritual. Pero si estás persuadido porque te sometiste a la docencia del Espíritu Santo, verdaderamente habrás aprendido. Y el verdadero aprendizaje es la base de persistir, de ser fiel. Y el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. ¿Le amas? ¿Le conoces? Si no, dile hoy, Señor, yo sé que soy el pecador por quien Cristo murió. Tu palabra me lo revela. Mi vida lo manifiesta. Soy pecador, pero Cristo murió por mí. Tu palabra lo declara sin ambajes. Y cuando yo le recibo, si yo le recibo, Dios me identifica con la muerte de Cristo, ya no hay condenación de mi alma eterna. Y me identifica con la resurrección de Cristo, y hay vida eterna. Y ahora tengo la capacidad por el Espíritu Santo que mora en mí para vivir de triunfo en triunfo. Hazlo hoy. No esperes. No cuentas con mañana.